Imagina despertarte en tu propio funeral, observando tu cuerpo sin vida, mientras tu conciencia permanece intacta. ¿Parece ficción? Para algunas personas en la Biblia, esta experiencia fue real. Hoy voy a revelar lo que las Escrituras dicen sobre el momento exacto en que cruzamos la frontera entre la vida y la muerte, incluyendo relatos sorprendentes de personas que regresaron para contar su historia. Lo que descubrirás cambiará completamente tu comprensión sobre el último suspiro. El misterio del último suspiro. Desde el principio de los tiempos, el momento de la muerte intriga a la humanidad. Las Escrituras registran una historia fascinante en Génesis 35, 18, cuando Raquel, en el momento de su fallecimiento, experimenta algo extraordinario. El texto dice que, al partirle el alma, porque murió, llamó al hijo Benoni. Este relato nos muestra algo notable. Existe un momento preciso cuando el alma se separa del cuerpo. Jesús, en su último momento en la cruz, demostró conciencia de esta separación. Lucas 23, 46, registra sus palabras finales. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este no fue solo un último suspiro, sino un acto consciente de entregar su espíritu. El apóstol Santiago nos da aún más claridad cuando afirma en Santiago 2, 26, que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esta analogía nos ayuda a entender que existe una distinción clara entre nuestra parte material y espiritual. No estamos hablando de teorías o especulaciones, sino de eventos reales documentados en las Escrituras, que nos permiten vislumbrar lo que ocurre cuando cruzamos el umbral entre la vida y la muerte. Los signos de la separación. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible identificar el momento exacto en que la vida abandona el cuerpo? Las Escrituras nos revelan detalles fascinantes sobre este instante crucial. En Génesis 25:8, cuando Abraham fallece, el texto dice que él expiró, muriendo en buena vejez, viejo y lleno de días, y fue reunido con su pueblo. Esta expresión, fue reunido con su pueblo, aparece repetidamente en la Biblia, sugiriendo que existe un momento preciso de transición. El caso de Jacob en Génesis 49:33 es aún más detallado. El texto describe que, cuando terminó de dar instrucciones a sus hijos, recogió los pies en la cama, expiró y fue reunido con su pueblo. Nota la secuencia. Primero termina de hablar, luego recoge los pies, después expira y finalmente ocurre la separación final. En 1 Reyes 17, 10, 17, cuando el hijo de la viuda de Sarepta muere, el texto menciona que su enfermedad se agravó tanto que en él no quedó aliento. Esta descripción sugiere un proceso gradual que culmina en un momento definitivo, cuando el último soplo de vida deja el cuerpo. Encontramos otro ejemplo revelador en Hechos 5, 1 a 10, con Ananías y Safira. En ambos casos, el texto es específico al decir que cayó y expiró. La muerte fue instantánea, pero aún así hubo una secuencia. Primero la caída del cuerpo, luego la partida del espíritu. En Juan 19:30, el momento de la muerte de Jesús se describe con una precisión impresionante. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Esta no fue una muerte pasiva, fue un acto deliberado. Jesús mantuvo el control hasta el último momento, eligiendo el instante exacto de entregar su espíritu. El relato de la muerte de Esteban en Hechos 7, 59, nos muestra otro patrón interesante. Primero ora, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, poniéndose de rodillas, clamó con gran voz. Y habiendo dicho esto, se durmió. Nuevamente vemos una secuencia clara de eventos que marcan la transición. Las Escrituras también mencionan signos físicos que acompañan este momento. En Eclesiastés 12, 3 a 7, encontramos una descripción poética pero precisa. Los guardianes de la casa tiemblan, los brazos, los hombres fuertes se inclinan, las piernas, los molinillos cesan, los dientes, y aquellos que miran por las ventanas se oscurecen, los ojos.
Este pasaje continúa describiendo cómo las puertas se cierran en la calle, los sentidos disminuyen, el sonido del molino baja, la digestión desacelera y la persona se levanta al sonido del pájaro, el sueño se vuelve más ligero. Todos son signos que preceden el momento final, cuando el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Estos relatos nos muestran que la muerte no es solo un evento médico, es un momento de transición espiritual profunda, con signos reconocibles que marcan la separación entre cuerpo y espíritu. La experiencia de Lázaro, el relato más extraordinario sobre alguien que cruzó la frontera entre la vida y la muerte, se encuentra en Juan 11, la historia de Lázaro de Betania. Este caso es único porque Lázaro permaneció muerto durante 4 días antes de ser traído de vuelta a la vida, el mayor intervalo registrado en la Biblia para una resurrección. Juan 11, 17, nos dice específicamente que cuando Jesús llegó, encontró a Lázaro ya sepultado había 4 días. Este detalle es crucial porque, según las creencias judías de la época, el espíritu permanecía cerca del cuerpo por 3 días. Al resucitar a Lázaro en el 4.º día, Jesús demostró poder más allá de cualquier explicación natural. El texto nos muestra la reacción de Marta cuando Jesús llega. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Su declaración siguiente es aún más interesante. «Pero también ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Esta fe, incluso frente a la descomposición física, nos revela algo sobre su comprensión de los límites entre la vida y la muerte. Cuando Jesús ordena que retiren la piedra, Marta expresa una preocupación práctica. «Señor, ya huele mal, porque ya son de 4 días». Esta observación confirma que el cuerpo de Lázaro estaba en avanzada descomposición. No había duda sobre su muerte. El momento de la resurrección se describe en Juan 11, 43 a 44, y habiendo dicho esto, clamó en alta voz: «Lázaro, ven fuera». Salió aquel que había estado muerto, atado los pies y las manos con vendas, y su rostro envuelto en un sudario. Nota que Lázaro no solo revivió, salió caminando, incluso con las vendas mortuorias. Lo que hace este relato aún más intrigante es que la Biblia no registra ninguna palabra de Lázaro sobre su experiencia durante esos 4 días. Este silencio es significativo, sugiriendo que hay aspectos de la muerte que no debemos o no podemos conocer mientras estamos vivos. En Juan 12, 9 a 11, descubrimos que muchos judíos venían no solo para ver a Jesús, sino también para ver a Lázaro. Su resurrección fue tan impactante que los principales sacerdotes planearon matar no solo a Jesús, sino también a Lázaro, porque muchos de los judíos, por causa de él, iban y creían en Jesús. Esta historia nos muestra que la muerte, aunque real y definitiva desde el punto de vista humano, no es un límite para el poder divino. La experiencia de Lázaro establece un precedente único en la historia bíblica, demostrando que incluso después de días de muerte física completa, la restauración de la vida es posible. La hija de Jairo. Entre todos los relatos de resurrección en los evangelios, el caso de la hija de Jairo en Marcos 5, 21 a 43, nos ofrece detalles únicos sobre el momento exacto de la transición entre la muerte y la vida. Esta historia comienza con un padre desesperado, Jairo, uno de los principales de la sinagoga, suplicando por la vida de su hija de 12 años. El texto nos muestra algo fascinante. Mientras Jesús aún está en camino, mensajeros llegan con la noticia: «Tu hija ya ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Esta interrupción dramática nos permite ver cómo Jesús maneja el momento preciso de la muerte. La respuesta de Jesús es reveladora: «No temas, cree solamente». Entonces, al llegar a la casa, encuentra un escenario típico de luto de la época: personas llorando y lamentándose ruidosamente. Su reacción sorprende a todos. «¿Por qué estáis agitados y llorando? La niña no está muerta, sino duerme». Lucas 8:53 añade un detalle importante: «Y se reían de él, sabiendo que ella estaba muerta».
Esta reacción de los presentes confirma que no había dudas sobre la muerte de la niña. No era un caso de confusión o error médico. Ella estaba definitivamente muerta. El momento de la resurrección se describe con precisión en Marcos 5, 41 a 42, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, Niña, te digo, levántate. Inmediatamente la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Lucas 8, 55, añade un detalle crucial que otros evangelios no mencionan. Y su espíritu volvió, y ella se levantó inmediatamente. Esta observación nos da una visión clara de lo que ocurre en el momento de la resurrección. Primero el espíritu regresa, luego el cuerpo recupera sus funciones. El texto también registra que Jesús ordenó que le dieran de comer, un detalle aparentemente simple, pero que demuestra la completitud de la restauración. No fue solo un retorno a la vida, sino una recuperación total de las funciones corporales. Este relato nos muestra que la muerte, aunque parezca definitiva a los ojos humanos, es vista de manera diferente por Jesús. Su comparación de la muerte con el sueño no disminuye la realidad de la muerte, sino que revela su perspectiva sobre la temporalidad de esta condición. El joven de Naín. En Lucas 7, 11 a 10, 17, encontramos uno de los relatos más emocionantes de resurrección, el joven de Naín. Este caso es único porque, a diferencia de otros milagros, Jesús actúa sin ser solicitado, movido únicamente por la compasión al ver a una madre viuda perdiendo a su único hijo. El texto nos presenta una escena conmovedora. Al acercarse a la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban un difunto, hijo único de su madre, que era viuda. El momento no podría ser más crítico. El cuerpo estaba siendo llevado para el sepulcro, en una procesión pública. La descripción, hijo único de su madre, que era viuda, es especialmente significativa. En la cultura de la época, perder al único hijo siendo viuda significaba no solo una tragedia emocional, sino también condena a la pobreza y al olvido social. Lucas registra que cuando Jesús la vio, se conmovió profundamente por ella. Este detalle humano revela algo profundo sobre cómo la muerte afecta no solo a quien parte, sino también a quienes quedan. El dolor de la separación conmueve hasta el corazón divino. Lo que ocurre a continuación es extraordinario. Jesús se acerca al féretro, la camilla donde llevaban al muerto, y dice, «Joven, te digo, levántate». El texto luego describe, «Y el que estaba muerto se sentó y comenzó a hablar». Este momento preciso entre la orden de Jesús y la respuesta del joven nos muestra algo fascinante sobre el proceso de resurrección. No hubo un período de recuperación gradual. La vida retornó instantáneamente, con todas las funciones corporales y mentales intactas. El detalle de que comenzó a hablar es significativo. No solo estaba respirando o moviéndose, estaba plenamente consciente y capaz de comunicarse. La resurrección fue completa, restaurando no solo las funciones vitales, sino también las capacidades mentales y comunicativas. La reacción de la multitud también es reveladora, y todos fueron tomados de temor y glorificaban a Dios diciendo, «Un gran profeta se levantó entre nosotros», y «Dios visitó a su pueblo». Este evento demostró que el poder sobre la muerte no es solo una cuestión de habilidad médica o timing perfecto. Es una manifestación de autoridad divina sobre los límites entre vida y muerte. El hijo de la viuda de Sarepta. En 1 Reyes 17, 10, 7 a 24, encontramos uno de los primeros relatos de resurrección en la Biblia, el hijo de la viuda de Sarepta y el profeta Elías. Este caso es particularmente interesante porque nos muestra detalles únicos sobre el proceso de restauración de la vida. La historia comienza con una tragedia. Después de estas cosas, sucedió que enfermó el hijo de la mujer, dueña de la casa, y su enfermedad se agravó tanto que en él no quedó aliento. El texto es específico al mencionar que no había más aliento, una referencia directa al soplo de vida mencionado en Génesis. La reacción de la madre es profundamente humana. Ella cuestiona a Elías,
¿Qué tengo yo contigo, hombre de Dios? ¿Has venido para recordar mi iniquidad y para matar a mi hijo? Esta respuesta revela una creencia común en la época, que la muerte prematura estaba ligada al pecado. Lo que Elías hace a continuación es extraordinario. Lleva al niño a su habitación en el piso superior, lo coloca en su propia cama y clama 3 veces: «Señor mi Dios, te ruego que hagas que el alma de este niño vuelva a entrar en él». Este detalle de las 3 clamaciones es significativo. El número 3 en la Biblia a menudo representa completitud o perfección divina. Más importante aún es el lenguaje utilizado. Elías pide específicamente el retorno del alma al cuerpo. El texto luego describe: «El Señor atendió la voz de Elías, y el alma del niño volvió a entrar en él y revivió». Esta descripción nos da una visión clara de la separación entre cuerpo y alma y cómo la resurrección implica la reunión de estos elementos. La confirmación viene a través de la madre: «Ahora sé que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». Esta declaración muestra que el milagro sirvió no solo para restaurar la vida, sino también para confirmar la autoridad divina. Este relato del Antiguo Testamento establece un patrón que veríamos repetido posteriormente: la resurrección como una demostración del poder divino sobre la muerte, realizada a través de sus siervos autorizados, el hijo de la Sunamita. En 2 Reyes 4, 10, 18 a 37, encontramos otro relato extraordinario de resurrección, esta vez involucrando al profeta Eliseo y al hijo de la mujer sunamita. Este caso nos ofrece detalles únicos sobre el proceso de restauración de la vida. La historia comienza de manera trágica. Un niño que había sido prometido a su madre como bendición divina sufre lo que parece ser una insolación en los campos de cosecha. «Mi cabeza, mi cabeza», grita antes de ser llevado a su madre, en cuyas rodillas muere al mediodía. La reacción de la madre es notable. En lugar de comenzar el luto inmediatamente, lleva el cuerpo de su hijo a la habitación donde Eliseo solía quedarse, lo coloca en la cama del profeta y parte en su búsqueda. Su fe es evidente en sus palabras a su marido: «Todo está bien». Cuando encuentra a Eliseo, sus palabras están cargadas de significado. «¿Pedí yo un hijo a mi señor? ¿No dije yo, no me engañes?». Esta es una referencia directa a la promesa original del nacimiento del niño, demostrando su expectativa de que el mismo Dios que dio la vida podría restaurarla. El método de Eliseo para la resurrección se detalla con precisión. Se acuesta sobre el niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre los ojos del niño y sus manos sobre las manos del niño, y se extendió sobre él. El texto menciona que la carne del niño se calentó. Este proceso se repite, y en la segunda vez, el niño estornuda 7 veces y abre los ojos. El número 7, simbolizando perfección o completitud en la Biblia, sugiere una restauración total. Lo que hace este relato particularmente interesante es el paralelo con el método utilizado por Elías en la resurrección anterior. Ambos profetas usan contacto físico directo y oración, sugiriendo un patrón específico para este tipo de milagro en el Antiguo Testamento. La restauración completa se confirma cuando Eliseo llama a la madre y dice: «Toma a tu hijo». La respuesta de ella es postrarse en tierra, un acto de adoración que reconoce el poder divino manifestado a través del profeta. Dorcas y su regreso. En Hechos 9, 36 a 42, encontramos un caso único de resurrección, el de Tabita, también conocida como Dorcas. Esta historia es especialmente significativa porque es la primera resurrección realizada por un apóstol después de la ascensión de Jesús y la única que involucra a una mujer adulta. El texto nos presenta a Dorcas como llena de buenas obras y limosnas que hacía. Su muerte causó conmoción en la comunidad de Jope, demostrada por la presencia de las viudas que lloraban mostrando las túnicas y vestidos que ella había hecho. Este detalle humano nos muestra que la muerte no afecta solo al individuo, sino a toda una red de relaciones. Cuando Pedro llega, encuentra una escena ya organizada para el funeral, el cuerpo lavado y colocado en el cenáculo,
Su primera acción es significativa: Pedro, haciendo salir a todos. Este detalle hace eco de las acciones de Jesús en los casos de resurrección que él realizó, como con la hija de Jairo. El método de Pedro es directo. Poniéndose de rodillas, oró, y volviéndose hacia el cuerpo dijo: «Tabita, levántate». La semejanza con las palabras de Jesús al resucitar a la hija de Jairo es notable, sugiriendo que Pedro seguía el ejemplo de su maestro. El texto luego describe: «Ella abrió los ojos, y viendo a Pedro se sentó». La secuencia es precisa. Primero se abren los ojos, demostrando el retorno de la conciencia, luego viene el reconocimiento de Pedro, y finalmente el movimiento físico de sentarse. La presentación de Dorcas viva a la comunidad tiene un impacto poderoso. Esto fue conocido por toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Esta resurrección no sirve solo para restaurar una vida, sino también como una señal que lleva a otros a la fe. Lo que hace este caso especialmente interesante es que Dorcas era una discípula conocida por sus buenas obras. Su resurrección demuestra que la muerte no hace distinción entre personas piadosas e impías, pero el poder de Dios puede intervenir en cualquier situación. Éutico y su caída. En Hechos 20, 7-12, encontramos uno de los relatos más humanos y detallados de resurrección en el Nuevo Testamento, la historia de Éutico. Este caso es único porque ocurre durante una reunión común de la iglesia primitiva, en circunstancias bastante cotidianas. El escenario se describe vívidamente. Pablo está predicando, y la reunión se extiende hasta la medianoche. Éutico, un joven sentado en la ventana del tercer piso, comienza a quedarse dormido durante el largo sermón. El texto no escatima en detalles del accidente. Vencido de profundo sueño, cayó del tercer piso abajo. Lo que hace este relato especialmente convincente es la declaración clara: «Y fue levantado muerto». No había duda sobre su condición. No era un desmayo o pérdida temporal de conciencia, sino muerte real por trauma. La reacción de Pablo es notable por su calma. Baja, se inclina sobre el joven y lo abraza declarando: «No os perturbéis, porque su alma está en él». Esta acción recuerda los métodos usados por Elías y Eliseo en las resurrecciones que realizaron. El texto luego presenta un detalle sorprendentemente común después de un evento tan extraordinario. Pablo sube nuevamente, parte el pan, come y continúa conversando hasta el amanecer. Esta normalidad después del milagro sugiere que los primeros cristianos veían el poder sobre la muerte como parte natural de la vida en la nueva alianza. La conclusión es simple pero profunda: «Y llevaron vivo al joven, y se consolaron mucho». Nota que no hay mención de secuelas o recuperación necesaria. La restauración fue completa e instantánea. Este caso nos muestra algo único sobre las resurrecciones en el Nuevo Testamento. Podían ocurrir en contextos cotidianos, a través de los apóstoles, demostrando que el poder que Jesús demostró sobre la muerte continuaba operando en su iglesia. El tabernáculo terreno. En 2 Corintios 5, 1-8, Pablo presenta una de las analogías más profundas sobre nuestro cuerpo y su relación con el espíritu, porque sabemos que, si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna, en los cielos. Esta metáfora del tabernáculo es especialmente significativa porque remite al tabernáculo del Antiguo Testamento, una estructura temporal, móvil, que albergaba la presencia divina. Pablo compara nuestro cuerpo físico con esa tienda provisoria. El apóstol continúa desarrollando esta idea, porque en este tabernáculo gemimos, deseando ser revestidos de nuestra habitación que está en los cielos. Esta descripción nos ayuda a entender la naturaleza temporal del cuerpo físico y su relación con nuestra esencia espiritual. En 1 Corintios 15, 42-44, Pablo expande este concepto. Se siembra el cuerpo en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual.
Esta transición de lo natural a lo espiritual no es un simple intercambio, sino una transformación. Como Pablo explica en Filipenses 3, 21, nuestro cuerpo será transformado para ser semejante al de su cuerpo glorioso. El concepto del tabernáculo terrenal nos ayuda a comprender por qué, en casos de resurrección temporal, como los que vimos anteriormente, las personas eventualmente murieron nuevamente. Regresaron al mismo cuerpo mortal. La verdadera transformación ocurrirá solo en la resurrección final. En 1 Tesalonicenses 4:14, Pablo conecta esta verdad con nuestra esperanza futura, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también a los que en Jesús duermen, Dios los traerá con él. Esta comprensión del cuerpo como tabernáculo temporal nos ayuda a entender mejor el proceso de la muerte, no como una destrucción final, sino como una transición hacia algo más permanente y glorioso. La perspectiva de Pablo. En 2 Corintios 12, punto 2 a punto 4, Pablo comparte una experiencia extraordinaria que nos da una perspectiva única sobre la separación entre cuerpo y espíritu. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Esta experiencia personal de Pablo es fascinante porque él admite no saber si estaba físicamente presente o solo en espíritu. En Filipenses 1, 21 a 3, él expande esta perspectiva, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, que es incomparablemente mejor. Lo que hace única la visión de Pablo es su experiencia en Damasco, registrada en Hechos 9, 3 a punto 9, donde tuvo un encuentro directo con Jesús resucitado. Este evento moldeó profundamente su comprensión sobre la realidad espiritual y la naturaleza temporal de la existencia física. En 1 Corintios 15, 35 a 38, Pablo aborda directamente las dudas sobre la resurrección. Pero alguien dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué cuerpo vendrán? Su respuesta usa la analogía de la semilla. Lo que siembras no es vivificado, si primero no muere. En Romanos 8, 10 a 11, él conecta nuestra resurrección futura con el Espíritu que habita en nosotros. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por causa del pecado, pero el Espíritu vive por causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo de los muertos también vivificará vuestros cuerpos mortales. El apóstol presenta una perspectiva equilibrada sobre la muerte en 1 Tesalonicenses 4:13. No quiero, hermanos, que seáis ignorantes acerca de los que ya duermen, para que no os entristezcáis como los demás, que no tienen esperanza. Para Pablo, la muerte no era el fin, sino una transición. En 2 Timoteo 4, 6 a 8, cerca del final de su vida, él escribe: «Porque ya estoy siendo derramado como libación, y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». El ladrón en la cruz. En Lucas 23, 39 a 43, encontramos uno de los diálogos más reveladores sobre el destino inmediato después de la muerte. En la cruz, uno de los ladrones se vuelve hacia Jesús con una petición sorprendente: «Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino». La respuesta de Jesús es inmediata y extraordinaria: «En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Esta declaración es revolucionaria por varias razones. Primero, indica una transición inmediata después de la muerte, hoy, sin periodo de espera o estado intermedio. El contexto hace que este momento sea aún más significativo. Este hombre estaba muriendo una muerte vergonzosa como criminal. Su cuerpo sería desechado como el de un condenado, y aún así recibe la garantía de una transición inmediata al paraíso. En Marcos 15, 37 a 38, vemos que en el momento de la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Este evento simbólico indica que la muerte de Jesús
abrió un acceso directo a la presencia divina, cambiando fundamentalmente la naturaleza de la transición después de la muerte. El caso del ladrón arrepentido nos muestra que la condición del cuerpo físico en el momento de la muerte no tiene relación con el destino del espíritu. Su cuerpo, quebrado y torturado, no limitó su entrada al paraíso. En Hebreos 10, 19 a 20, este concepto se expande: teniendo pues, hermanos, confianza para entrar en el santuario, por la sangre de Jesús, por el nuevo y vivo camino que Él nos abrió, a través del velo, esto es, de su carne. Esta promesa al ladrón moribundo establece un precedente importante. La transición después de la muerte, para aquellos que confían en Cristo, es inmediata y completa, independientemente de las circunstancias de la muerte o de la condición del cuerpo. El rico y Lázaro. En Lucas 16, 19 a 30, Jesús presenta una narrativa única que nos da destellos extraordinarios sobre la conciencia después de la muerte. La historia del rico y Lázaro no es solo una parábola común. Revela detalles específicos sobre el estado inmediato después del fallecimiento. El texto comienza estableciendo un contraste marcado: un hombre rico que vivía en lujo y Lázaro, un mendigo cubierto de llagas que yacía a su puerta. La muerte llega para ambos, y es aquí donde la narrativa se vuelve especialmente reveladora. Jesús describe que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Este detalle sugiere un transporte inmediato y consciente después de la muerte. Luego, murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, estando en tormentos, levantó sus ojos. Lo que hace esta narrativa extraordinaria es que ambos mantienen una conciencia completa después de la muerte. El rico puede ver, sentir, hablar y recordar. Reconoce a Abraham y a Lázaro a lo lejos, demostrando que la memoria y la capacidad de reconocimiento permanecen. Más revelador aún es el diálogo que sigue. El rico pide que Lázaro moje la punta de su dedo en el agua para refrescar su lengua, mostrando que hay una forma de sensación física incluso después de la muerte. La respuesta de Abraham menciona un gran abismo fijado entre ellos, sugiriendo una separación definitiva. El rico entonces demuestra preocupación por sus 5 hermanos aún vivos, pidiendo que Lázaro sea enviado para alertarlos. Esto indica que aquellos que partieron mantienen no solo conciencia de su propio estado, sino también conocimiento y preocupación por los que aún viven. La respuesta final de Abraham es significativa. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco creerán, aun si resucita a alguien de entre los muertos. Esta declaración establece una conexión directa entre las Escrituras y la comprensión correcta sobre la vida después de la muerte. El sueño de la muerte. En 1 Tesalonicenses 4, 13 a 10-18, Pablo introduce una metáfora que aparece frecuentemente en las Escrituras: la muerte como sueño. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás, que no tienen esperanza. Esta analogía del sueño aparece en varios momentos cruciales. Jesús la usa al hablar de Lázaro en Juan 11:11. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. En Hechos 7:60, cuando Esteban está siendo apedreado, el texto dice que él se durmió. Daniel 12:10 utiliza la misma metáfora al hablar de la resurrección final. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra resucitarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza y desprecio eterno. Este dormir en el polvo hace eco del lenguaje de Génesis 3, 10, 19. Del polvo eres, y al polvo volverás. Lo que hace esta metáfora del sueño especialmente significativa es que sugiere un estado temporal, no permanente. Así como el sueño es una pausa en la conciencia con la expectativa de despertar, la muerte física se ve como una pausa temporal, esperando la resurrección. En 1 Corintios 15, 51 a 53, Pablo expande este concepto. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta.
La transformación final se compara con un despertar instantáneo. Juan 5, 28 a 29, refuerza esta idea cuando Jesús declara: «No os maravilléis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Como alguien que despierta al oír su nombre, los muertos responderán al llamado divino». Esta comprensión de la muerte como sueño nos ayuda a entender por qué los primeros cristianos llamaban a sus cementerios dormitorios, lugares donde los cuerpos descansan, esperando el despertar final. El destino del espíritu. En Eclesiastés 12:7 encontramos una declaración directa sobre el destino del espíritu. El polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esta simple afirmación establece una distinción clara entre el destino del cuerpo físico y del espíritu. Esta separación se ilustra dramáticamente en la muerte de Jesús. Lucas 23, 46 registra sus últimas palabras: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Inmediatamente después, en Juan 19:30, leemos: «Y inclinando la cabeza, entregó el espíritu». Estas descripciones muestran un acto consciente y voluntario de entregar el espíritu. En Hechos 7, 59, vemos a Esteban siguiendo este ejemplo durante su martirio: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Esta repetición del patrón sugiere que los primeros cristianos entendían el espíritu como algo distinto que retorna a Dios en el momento de la muerte. Hebreos 12, 23 habla de los espíritus de los justos perfeccionados que están en la presencia de Dios, sugiriendo un estado consciente después de la muerte. Este concepto se refuerza en Apocalipsis 6, 9 a 11, donde las almas de los mártires claman a Dios con plena conciencia. En 2 Corintios 5, 8, Pablo expresa confianza de que estar ausente del cuerpo significa estar presente con el Señor. Esta declaración sugiere una transición inmediata del espíritu después de la muerte física. El caso de Samuel en 1 Samuel 28, 13 a 19, es particularmente interesante. Cuando su espíritu aparece contra la voluntad de Dios, demuestra conciencia de los eventos pasados y capacidad de profetizar sobre el futuro, indicando que el espíritu mantiene su identidad y conocimiento. Esta comprensión del destino del espíritu nos ayuda a entender por qué la muerte física, aunque dolorosa para los que quedan, no se ve como el fin absoluto desde la perspectiva bíblica. El momento de la transformación. En 1 Corintios 15, 51 a 53, Pablo describe uno de los momentos más extraordinarios que espera a la humanidad. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta transformación instantánea representa el cambio final y definitivo. El texto detalla que es necesario que esto que es corruptible se vista de incorruptibilidad y que esto que es mortal se vista de inmortalidad. Diferente a las resurrecciones temporales que vimos anteriormente, esta será una transformación permanente y completa. En Filipenses 3, 20 a 21, Pablo explica la naturaleza de este cambio, quien transformará nuestro cuerpo abatido para ser conforme al de su cuerpo glorioso. Esta transformación no es solo una restauración al estado original, sino una elevación a un nuevo nivel de existencia. 1 Juan 3, 2 añade otro aspecto fascinante. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Esta promesa sugiere una transformación que va más allá de lo físico, afectando nuestra naturaleza más profunda. En Mateo 17:2, la transfiguración de Jesús nos da un vistazo de esta gloria futura. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Este evento sirve como una previsualización de la transformación que espera a los que resuciten. Daniel 12:3 presenta una imagen similar. Los que sean sabios, pues, resplandecerán como el fulgor del firmamento, y los que enseñan a muchos la justicia resplandecerán como las estrellas, para siempre y eternamente.
Esta descripción sugiere un estado de gloria permanente. En 2 Corintios 3, 18, Pablo indica que esta transformación ya comenzó a nivel espiritual. Somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen. La transformación final será la culminación de este proceso. La ciudad celestial. En Apocalipsis 21, 1-4, Juan describe nuestro destino final. Vi un nuevo cielo y una nueva tierra. También vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Esta descripción de la ciudad celestial nos da una perspectiva única sobre el destino final de aquellos que pasan por la transformación. El texto enfatiza que en este lugar Dios enjugará de sus ojos toda lágrima, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. En Hebreos 11:10 aprendemos que Abraham esperaba la ciudad que tiene cimientos, de la cual Dios es el arquitecto y constructor. Esta no es una esperanza vaga, sino un lugar real y permanente. En Hebreos 11:16 se llama patria mejor, esto es, la celestial. La descripción en Apocalipsis 21, 22-23, revela algo extraordinario. En ella no vi templo, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita ni el sol ni la luna para brillar sobre ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Juan continúa en Apocalipsis 22, 1-5, describiendo el río del agua de la vida y el árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Este ambiente perfecto representa la restauración completa del paraíso perdido en Génesis. En Juan 14, 2-3, Jesús mismo habla de este lugar. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararos lugar, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esta promesa personal de Jesús se conecta directamente con la visión de Juan. Esta ciudad celestial no es solo un lugar de descanso, sino de actividad y propósito. Apocalipsis 22, 3 nos dice que sus siervos lo servirán. Es un lugar de vida abundante y significativa, no solo existencia etérea. El encuentro final. En 1 Tesalonicenses 4, 10, 16-17, Pablo describe el momento del encuentro final, porque el Señor mismo descenderá del cielo con gran voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Este evento extraordinario se detalla en 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta, porque la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La instantaneidad de este cambio se enfatiza. En Mateo 24:31, Jesús describe: «Y Él enviará a sus ángeles con gran sonido de trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde una esquina de los cielos hasta la otra». Esta reunión universal abarcará todos los tiempos y lugares. Juan 5, 28-29 añade: «No os maravilléis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán». Este llamado universal demuestra autoridad sobre todas las generaciones que ya han vivido. En Apocalipsis 20:13, la extensión de este evento se detalla aún más. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Nada podrá impedir esta convocatoria final. Daniel 12:2 predijo este momento: «Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra resucitarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza y desprecio eterno». Este despertar universal marca el momento decisivo de la historia humana. Este encuentro final no es solo una reunión, sino una transformación completa, como se describe en Filipenses 3:21, quien transformará nuestro cuerpo abatido para ser conforme al de su cuerpo glorioso. La eternidad revelada. En Apocalipsis 22, 1-5,
Juan nos da un vistazo de la eternidad y me mostró el río puro del agua de la vida, claro como el cristal, que procedía del trono de Dios y del Cordero. Esta descripción final nos revela el destino último de aquellos que pasaron por la transformación. El texto continúa describiendo un ambiente de perfecta armonía. En medio de su plaza y de ambos lados del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando su fruto de mes en mes, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. En 1 Corintios 2:9, Pablo cita a Isaías para describir esta realidad. Las cosas que los ojos no vieron, ni los oídos oyeron, ni entraron en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Esta declaración sugiere una existencia más allá de nuestra actual capacidad de comprensión. Apocalipsis 21, 4-5 promete: «Y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya han pasado». Y el que estaba sentado sobre el trono dijo: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». En Isaías 25:8 encontramos esta promesa antigua: «Acabaré con la muerte para siempre, y el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros». Esta promesa encuentra su cumplimiento final en la eternidad revelada. Apocalipsis 22, 3-5 concluye con una descripción poderosa: «Y ya no habrá más maldición, y verán su rostro, y en sus frentes estará su nombre, y allí ya no habrá más noche, porque el Señor Dios los ilumina, y reinarán para siempre y para toda la eternidad». Esta revelación final nos muestra que la muerte no es el fin, sino una puerta a una existencia transformada, donde todas las preguntas encuentran respuesta y todas las esperanzas se realizan en la presencia eterna de aquel que venció a la muerte. Esta es la conclusión de nuestro viaje a través de las Escrituras sobre el momento de la muerte y lo que viene después. No un fin, sino un nuevo comienzo en la eternidad revelada.